Desde la desinformación de los medios hispanos tradicionales hasta el auge de la cultura woke, una voz corta todo el ruido. Javier Negre te trae historias reales, luchadores reales y la verdad que las élites no quieren que escuches. Este es el programa Right News y comienza ahora mismo en Real America's Voice. Buenas noches y bienvenidos una vez más a The Right News Show. Soy Daniel Cibantos, corresponsal de EDATV en Washington, y esta semana vuelvo a estar en el frente del show. Javier Negre hoy no presentará, pero sí estará con nosotros para contarnos en primera persona la repercusión de su exclusiva entrevista con Delcy Rodríguez y las acciones legales que está poniendo en marcha contra el enjambre. Y es que esta semana ha sido muy intensa. La entrevista de Javier con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta encargada de Venezuela, grabada en exclusiva mundial desde el Palacio de Miraflores, ha generado una enorme repercusión, y las declaraciones sobre Zapatero, las minas de oro, las maletas y la relación con Sánchez han puesto a medio mundo en pie de guerra. Y empezamos. Nos acompaña Javier Negre, director de La Derecha Diaria y presidente de la división hispana de esta casa, Real America's Voice, y presentador de este programa también. Javier, ¿qué repercusión ha tenido la entrevista con Delcy? ¿Qué esperabas y qué te ha sorprendido de la magnitud de las reacciones? Bueno, la entrevista ha sido una repercusión global, primero, ¿no? Por la decisión de posponerla por respeto a las víctimas en mitad del terremoto, la íbamos a publicar hace un mes y ahí nuestras cabezas estaban en el salvamento, en el rescate, en las labores humanitarias, en ir sobre el terreno, como yo hice a Venezuela, a informar, a ayudar y a hacer lo que otros no hacen, ¿no? Que se han dedicado a criticar, a propagar fake news y en acusar, ¿no? A un periodista como yo, objetivo, con sus contactos en Washington, consiguió esa entrevista con la presidenta encargada de Venezuela, la entrevista que cualquier medio de comunicación de prestigio querría, pues resulta, me acusaron de estar financiado por el chavismo sin ninguna prueba y tuve que interponer acciones legales y se desató por parte del equipo de redes, de los estrategas digitales, de Mariana Machado, sin saber muy bien por qué, una campaña de acoso y derribo con memes que ya no solo iban contra mí, sino que iban contra los intereses del gobierno de Estados Unidos, contra el encargado comercial John Barrett, contra Marco Rubio, contra el presidente Trump, nos ponían con la camisa del comunismo, del Partido Comunista de Venezuela, cuando yo lo único que fui es hacer una entrevista de forma objetiva con las preguntas más duras, más incómodas que nadie le ha hecho nunca a la presidenta Delcy, que yo, como siempre digo, este medio de comunicación, mi medio de comunicación defiende la línea de Estados Unidos, que son los que detuvieron a Maduro, al dictador Maduro, y son los que tienen que decidir el futuro de Venezuela con esa transición que han responsabilizado, ¿no? Que han dado, han confiado la señora Dina para liderarla, ¿no? Y dentro de 2 años, si Dios quiere, que haya unas elecciones libres y transparentes, pero ahora lo que Estados Unidos está priorizando es el rescate, la tranquilidad, la economía, pero fueron ellos los que detuvieron a Maduro después de años de inoperancia por parte de la oposición, de guerras entre ellos, de algunos que se hicieron millonarios, y yo creo que corresponde a los americanos tener, ¿no? Ese pulso. La entrevista es muy interesante, la pueden ver en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube de Right News Show, y pueden juzgar esa entrevista si realmente es cómoda para el gobierno de Venezuela, que no quería que saliese. Tampoco el equipo María Corina Machado quería que saliese, a pesar de que le pregunto incluso por el arresto domiciliario de su abogado, el señor Perkin, por los errores, ¿no? Del centro de tortura del helicoide. Le pregunto, ¿no? Por los escándalos de corrupción del amigo de Delcy Zapatero, por las acusaciones de presunta financiación irregular a través de PDVSA, de la trama de hidrocarburos que ha denunciado Víctor de Aldama. Es decir, se le hace una serie de preguntas. Le pregunto por Diosdado Cabello cómo es posible que los americanos confíen en él si tiene acusaciones, ¿no? Si tiene una orden de recompensa de 25 millones de dólares. Y son preguntas que cualquiera sabe que si hubiese estado pactada esa entrevista no se habrían hecho en ningún momento. También le pregunto por María Machado si la va a sentar a una mesa a negociar. Y es curioso como Jorge Ramos, como otros periodistas de la NBC han entrevistado a representantes del chavismo, nunca han tenido estas críticas. Y yo la única frase que dije es que Delcy ahora se pasó por conveniencia política, su interés de alinearse con los americanos, por interés de salvar su culo, al bando de la derecha, porque la ves hace unos meses estaba con Irán, con el Foro de Sao Paulo, con Cuba, ahora está con Israel, está con el gobierno de Estados Unidos, y el gobierno de Venezuela quien manda es Trump, quien manda es Marco Rubio. Y además el New York Times dijo que cualquiera que quisiese conseguir una entrevista con Delcy Rodríguez la tenía que autorizar el propio presidente Trump. Con lo cual, que cada uno saque sus conclusiones, sus deducciones, pero yo voy a seguir haciendo mi trabajo, poniendo a disposición de la justicia y de los abogados todas las campañas de calumnia y difamaciones que han hecho contra mi persona, la tendrán que demostrar algunos tuiteros en un juzgado de Florida,
sí es cierto que me financió el chavismo, porque a tenor de esta entrevista nadie puede decir que le he lavado la cara a un régimen que yo siempre he detestado, que mi compromiso con la verdad sobre el terreno en 9 países a través de la derecha y de UHN Plus, promoviendo el cambio cultural, el cambio mediático, el cambio político en países como Argentina apoyando a Milei, en países como El Salvador apoyando a Bukele, en Perú con Keiko Fujimori, en Colombia con Abelardo de la Espriella, pues ahora que me hayan tratado de caricaturizar y menospreciar y difamar por una entrevista que responde a mi interés periodístico de conocer, ¿no?, el otro lado de esta historia que está alineado, le puede gustar o no. Ahora la señora Delcy está alineada con los intereses de Estados Unidos y el propio presidente ha dicho que es una mujer magnífica, a pesar del pasado que tiene, por el cual le pregunto también si ha llegado a algún pacto, pero bueno, ahí te dejo continuar. Javier, ¿cuáles crees que son las declaraciones que más han generado impacto después de esta entrevista? Le preguntaste por Zapatero, las minas de oro, las maletas, pero una de las preguntas que más me chocó a mí personalmente fue que le preguntaste por el helicoide y se arrepiente. Claro, yo le pregunté por el centro de torturas de Lolicorde, si había sido un error, y en parte ya se arrepiente porque ninguna persona en su sano juicio puede justificar la represión, ¿no?, de presos políticos. Le pregunté por la liberación de los presos, cuándo los van a liberar. Me sorprendió, ¿no?, su discurso de echar la culpa a la oposición de la violencia política, pero me sorprendió, ¿no?, esa sinceridad a la hora de reconocer que se había cambiado de un bando a otro por circunstancias, también que no tiene un pacto con la CIA, también, ¿no?, se desmarca de Maduro, no se desmarca de Chávez, a quien le tiene bastante estima. Eso sí me sorprendió, porque Chávez, por todo es sabido que ha hecho muchas cosas malas y que ha sido un dictador, pero ella podía haber roto con Chávez, pero todavía entiendo que tiene en el partido una sensibilidad comunista que es chavista y que no quiere incomodar. Era una entrevista muy complicada para ella, que tuvo que hacer malabarismos, contorsionismos, porque está claro que su personaje ahora sí pues genera algo de contradicción, porque hace unos meses, como digo, estaba en el bando del mal, de la izquierda, o sea, Venezuela, gobierno de chavista financiando campañas electorales de Petro y compañía, y ahora está justo a lo contrario, alineándose con Estados Unidos y firmando proyectos en común que van a devolver la prosperidad a Venezuela, la libertad, la democracia y la transparencia, que eso es lo que queremos todos, y que gane el mejor, y por supuesto apoyar a un candidato de derecha y nada que tenga que ver con el comunismo, ¿no? Anunciaste acciones legales contra el enjambre y han vuelto a lanzar ataques. ¿Qué esperas? Es decir, ¿vas a lanzar nuevas acciones legales? ¿Crees que estos No, ataques no, van a frenar? bueno, ellos tienen un equipo de estrategas digitales, de tuiteros que no salen de sus apartamentos. Yo doy la guerra sobre el terreno, me amenazan de muerte en muchos países a los que voy. Y ellos decidieron escribirle a directores de medios de comunicación de que yo estoy financiado por el chavismo sin ningún tipo de prueba. Ahora tendrán que demostrar en los tribunales que por supuesto es falso, no podrán encontrar ninguna prueba, ninguna relación comercial mía con el chavismo. Yo simplemente defiendo mi honestidad, como otros periodistas han entrevistado a dictadores por todo el mundo, a representantes de la izquierda, y nadie ha dicho nada. Es decir, y yo no puedo estar entrando todos los días a ver qué han dicho de mí en redes sociales. El Enjambre, este equipo de estrategia digital de María Reconida Machado, pues ya sabe que tiene una citación por parte de nuestro juzgado, por parte, perdón, de nuestro abogado, y ya saben que tendrán que rectificar, tendrán que pedir disculpas y tendrán que pagar los daños causados, porque obviamente yo tengo un honor, una reputación, han atacado mis medios, han provocado boicots contra mis empresas, han pedido a anunciantes nuestros que dejen de apoyarnos bajo la falsa premisa de que somos chavistas, ¿no? Es como si acusamos a Mariana Machado de ser chavista por tener fotos con Chávez o de haber apoyado alguna de sus medidas, ¿no?, cuando era joven, o de estar financiado su entorno por parte del Partido Demócrata de Biden y Kamala Harris, o por tener colaboradores de que se han forrado a base de subvenciones, o por haber promovido a Juan Guaidó, ¿no?, que ha sido un desastre, ¿no?, y que ha estado financiado por parte del gobierno chavista también. Con lo cual, por parte de la oposición, lecciones ninguna, y yo creo que es importante ver la entrevista y cada uno saque sus conclusiones. Obviamente, por temas de tiempo, pues cualquiera puede entender que hay preguntas que pueden faltar, otras sobrar, pero yo intenté hacer mi trabajo, no hubo un cuestionario previo, nadie lo supervisó, no me pidieron absolutamente nada. Lo único la tuvimos que posponer y ahora se publica en mitad del verano en Europa, y en honor a la verdad estoy contento con la entrevista porque he hecho mi trabajo, que es ser periodista, ser objetivo, hacer las preguntas que muchos españoles hacían, muchos venezolanos hacían, la de Diosdado Cabello, o sea, los errores de ella misma, los errores del dictador Maduro y el futuro de Venezuela, también los Alandete proyectos económicos.
Alandet esta misma semana reconocía que eras una de las fuentes más fiables en la Casa Blanca y que mucha de la información que venía de Venezuela procedía de tus fuentes, ¿no? De tu relación directa con los oficiales de la Casa Blanca. Veamos también un vídeo de las preguntas que le hiciste a Delcy Rodríguez. Y luego otra persona a la cual conoce, la ha dicho públicamente que es su amigo, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, también está ante la justicia española por presuntos escándalos de corrupción y también se habla, ¿no?, en anotaciones de los investigadores que se le ha llegado a regalar incluso una mina de oro. Su testaferro, según los investigadores, Julio González, estuvo por Venezuela. No sé cómo ve esa situación del expresidente Zapatero. Mira, lo primero que hizo el presidente Zapatero fue grabar un video donde ha dicho: se me acusa de esto y me pongo a la disposición de los organismos en España, policiales y judiciales, para demostrar la verdad. Yo me apego a eso, conozco al presidente Zapatero y el presidente Zapatero, Venezuela le agradece, Venezuela, no yo como persona, Venezuela le agradece lo que él ha hecho por la paz de este país, por el diálogo de este país y también a favor de privados de libertad. Así que es lo que tengo que agradecer en nombre de Venezuela de lo que ha sido su aporte a nuestro país. ¿Y se le llegó a pagar desde el régimen del gobierno chavista Zapatero por mira, esos trabajos? Yo no sé qué es lo que están hablando de mina, o sea, absolutamente falso. O sea, no hubo ningún tipo de transacción. Le han incautado además joyas por valor de más de 1 millón de euros, no sé cómo. Mira, desconozco el origen de esas joyas. Yo me imagino que en el ejercicio de sus funciones a veces hacen ese tipo de regalos, hay países, pero desconozco de dónde salieron o de dónde vienen las joyas. Javier, acabando, quiero preguntarte, ¿cuál crees que fue la pregunta? Sí, ¿cuál crees que fue la que más incómoda le hizo sentir? Bueno, yo creo que la del helicoide, ¿no? Porque en la oposición y muchos venezolanos le responsabilizan también del centro de tortura contra presos políticos, que antes se la pensó. Su relación con Zapatero, obviamente, pues está ahora en el ojo del huracán con todos los escándalos de corrupción, ¿no? La que sí tuvo clara es negar que hubiese cualquier tipo de relación con las naciones regular, con las maletas, con ese escándalo de Barajas, ¿no? Aclaró, ¿no?, que le invitó el gobierno de mi país, aún sabiendo que tenía prohibida la entrada en Europa. O sea, eso es muy importante. O sea, reconoce que hubo una carta por parte de Ábalos por orden del presidente Sánchez, con quien no tiene muy buena relación. Y son preguntas que responden a muchos interrogantes que ella llevaba años sin responder. Y es muy interesante la deducción que hizo por parte del equipo María Corina Machado, aun yo habiéndole avisado de antemano de cómo había conseguido esa entrevista, de que fue a través de mis contactos de Washington, yo obviamente en relación con el chavismo, ver cómo trazaron el trazo grueso de: no, usted es chavista porque alista a la presidenta de Venezuela gracias a sus contactos en Washington. Y el New York Times dice, que yo no sé si ha sido o no, pero que cada entrevista de Delcy la tiene que autorizar el presidente Trump. Lo que está claro es que yo no llego ahí a través de Delcy Rodríguez ni a través de ningún representante del chavismo, y llego a través de personas que conozco en Washington, D.C., hice mi trabajo, pero pensar yo que me he vendido al chavismo por hacer mi trabajo, que es ser periodista, yo no soy activista, yo no soy propagandista, yo respondo a mis medios de forma libre e independiente y me voy con la cabeza muy alta y a seguir trabajando, por mucho me presionen, por mucho que traten de incomodarme, de amenazarme, han hecho un boicot sin precedentes, tratando de censurar mis redes sociales, y todo porque de forma libre e independiente he entrevistado a uno de los protagonistas del momento, ¿no?, que va a ser además portada, me dicen, de revistas importantes, por su nueva alianza sui generis con el presidente Trump, y que el propio presidente Trump el que la legitima. Yo prefiero estar defendiendo los intereses de Estados Unidos, que es el país que me ha acogido, el país de la libertad, antes que estar boicoteando los intereses de Estados Unidos, que son devolver la paz, la prosperidad y la democracia y las elecciones a Venezuela. Dejemos la hoja de ruta a Marco Rubio, dejemos que el presidente Trump decida, que obviamente juega el despiste, ¿no? Cuando dice: nosotros no hemos bloqueado la llegada de María Corina Machado, Javier Landete lo sabe, el acceso directo que tengo yo a fuentes de la Casa Blanca, fuentes del Departamento de Estado. Nosotros hacemos mi trabajo, hemos ido adelantando en redes sociales y en mis medios todo lo que he ido pensando. En Venezuela me han intentado desacreditar, me han intentado difamar, pero ahí tienen la entrevista, las preguntas incómodas y las respuestas de la presidenta de Venezuela, y yo feliz de haberla hecho, una exclusiva mundial que querría haber recibido cualquier periodista de prestigio, cualquier medio de prestigio, y que ha salido en muchas televisiones internacionales, nacionales, y contento con que la podáis ver quien no la haya visto y juzgar, ¿no? Y si os quedáis con el tercer grueso, no, Javier, usted está vista porque le he hecho una entrevista, pues no. Javier, muchas gracias. La semana que viene vuelves tú al plató.
y vamos a publicidad. Enseguida volvemos. Y continuamos. Soy Daniel Cibantos, corresponsal de DATV en Washington, y estoy presentando este programa en ausencia de Javier Negre. Continuamos con la islamización de América, uno de los temas más importantes y menos tratados en los medios tradicionales. Mientras los políticos celebran la diversidad y la inclusión, se está librando una batalla cultural y espiritual en cada escuela, en cada barrio, en cada institución, y muy poca gente tiene el valor de nombrarlo. Nuestro siguiente invitado, sin embargo, sí lo tiene. Lleva años dando la voz de alarma y lo hace con el fuego y la convicción que solo la verdadera fe la puede proporcionar. James David Manning, Pastor, how are you doing? Welcome to the show. Fine. Thank you so very much for having me on your broadcast. It's a pleasure. It's a pleasure. Well, Pastor, how serious is the Islamization of America? Are we already too far down this road to turn back and fight this spiritual battle? The spiritualizing of America, specifically starting in New York City, in a spiritual and probably economic, cultural sense, is 10 times worse than 9/11. And I'm being modest when I say 10 times because I realize I don't want to prostitute the 9/11 event, the World Trade Center event, the attack that devastated our nation. I don't want to prostitute that, so I'm using only 10 times. But that was a physical attack upon our nation that was visible. The religious, if you will, Allah Akbar that is coming to America and New York City is 10 times worse than what we experienced in 9/11. And people better believe, and they better wake up if they are concerned about the well-being of their life and the life of their children and grandchildren. Pastor Manning, you have said that America went wrong when they elected Barack Hussein Obama. Why do you say that? Why did Obama represent ideologically for you, and what do you believe is his legacy? Well, Barack Hussein, the long-legged Mac Daddy Obama, if you don't mind, was not an American citizen. It was the biggest fraud that has ever been perpetrated against the United States of America. It was like unto the attack of Pearl Harbor, and I'm using all these military examples. But Obama was not natural born. But the liberal media, the CNNs of the world, the MS of the world, the Wall Street journals, to some degree that, New York Times to be sure, the Washington Post, and the surge of black rage was able to force this man who could not present appropriate credentials to the American people that he was born in America, forced it down our throats because the liberal Democrats wanted him, and the Republicans were just too weak, too unorganized, with the likes of a John McCain to stop him. But it was a fraud like no other fraud America has ever experienced. And not only that, but Obama spent the first 9 to 12 years, I'll have to check that, of his life in Jakarta, Indonesia, one of the most Islamic nations on planet Earth. He went to school in Jakarta. His first grade, second grade, third grade, kindergarten education was in a heavily Islamic nation when his mother married Lolo Soetoro, who later changed Barack Obama's name that was initially given to him fraudulently after his mother, Stanley Ann, gave birth to him, changed it to Barry Soetoro. He graduated high school in Honolulu as Barry Soetoro, not Barack Obama. He's a Muslim. Pastor, coming back to New York, New York suffered the worst jihadist attack in modern history. And 20 years later, they choose a Muslim mayor and socialist. What do you have to say to the New Yorker voters who voted for free buses and ended up having a city in bankruptcy?
It represents a um, gross degeneracy of our young people. Um, there is no doubt. I mean, I was talking with someone the other day when I went to school in grade school. All we had was a pencil, an eraser on the top of the pencil, if you were lucky, and a piece of paper. Those were the only communication tools we had. Later came the Texas Instrument by the time I was graduating high school or college. But there has been a shift in the understanding of, first of all, of love for America. Young Americans don't love this nation because everything has been provided for them by the baby boomers, those of veterans of World War II, and others who did great sacrifices. Mondumi, who he is, was elected into office by uh, voters from ages 18 to 29 at 83%. And by the way, a whole lot of new voters that came out to vote for him that had never voted before. And perhaps some of us as candidates misinterpreted the unattached zeal of young Americans who just don't see the American, if you will, constitutional and its cultural history um, as being mainly a Protestant cultural history. And they had no problems with Mondumi. He dressed casual. He didn't dress like a Muslim wearing those dirty gowns that they wear. And his wife, they all look young, and he smiled like a Cheshire cat all the time. So they thought he was a nice guy. They did not look beneath the veneer of the fact this man's a stone cold Muslim, a jihadist, an intifada, a supporter of Hamas, one who praised the attack on the World Trade Center of 9/11. Pastor, just after the election of Mamdani, there are already neighborhoods in New York City where the war cry Allahu Akbar is heard 5 times a day from loudspeaker starting at 5 a.m. And the mayor himself celebrates Islamic prayers at City Hall, barefoot on the dirty rocks. Let's watch the video. Here is Atlantic. We are hearing Azan. Come here. I think we daybreak off the Texas stuff. Yeah. It's a moment where you're asking yourself how you can reconnect to growing up with being taught that Pastor, what's your reaction when you see the city like this? Do you think he wants to implement Sharia law in New York City? I'm sorry, what was the last statement? Do you think he wants to implement Sharia law in New York City? As soon as he possibly can. And he's certainly on a path that has been uninhibited towards the instrumenting of Sharia law. He's already passed several Mao laws. You'll forgive me for not explaining exactly what they are, but he refused to march in the Jewish parade with the Jews. He flat out told the Jews, I'm not marching with y'all. He did march, however, in the gay pride parade. I'll make note of that. He has taken the New York City map that gives definition to tourists and also for tax assessments and other kinds of events and rearranged it. And one of the neighborhoods that he attacked was the Italian neighborhood and redesigned it as just New York and not Little Italy. So will Sharia law be coming? And let's be reasonable here. There will be some opposition to it. But when these kinds of things happen, usually they get so far advanced and nobody's paying any attention.
And next thing you know, there's no power to stop it. Ask anybody who was in a nation like Russia before it became a communist nation, or in China, or in, if you will, Germany before Hitler's rise. People just were not paying attention uh, to the evil coming to their cultural, government, and economic standing. Sharia law, Allah Akbar is coming. It's already over New York, and people aren't saying anything. Yeah, you just played the recording. In the neighborhood, you're hearing this, which I consider the ugliest sound on planet Earth. I mean, you couldn't make a sound uglier than the prayers of the Muslims 5 times a day in our neighborhood. But I'm gonna stop it in Harlem. It ain't coming to Harlem. I can tell you that right now. Ending with you, Pastor. Do you believe the Democratic Party is following a Satanist agenda, and it's promoting at the same time transgenderism and embracing political Islam in America? The Democrat Party has lost its way. It has been pimping black people to get the edge that they need to overcome white Republicans, and they have certainly lost their way. In fact, there's a division now because even the liberals in the Democrat Party did not see Mondami coming. But if you will, I wouldn't call it the genius of it, but they are now cloaking Islam in socialism. I understand, and Trump is calling it communist and all that. Go ahead and call it that. But what the deal is, as long as you're looking over there and saying socialism and communism, which is bad enough, is as bad, Islam is far worse. Nobody's paying attention to Islam. Nobody's paying attention to their Mondami is a Muslim, but he's using the cloak of socialism to keep his movement camouflaged until it explodes like 9/11 in the hearts of all Americans. There won't be a damn thing they can do except run for cover. Pastor Manning, thank you so much for joining us. Thank you so much. Have a great day. Okay. All right. Thank you for having me. Thank you. Y volvemos de publicidad. Soy Daniel Cibantos, corresponsal de DATV en Washington, en ausencia de Javier Negre. Esta semana tuvo lugar en Bruselas una manifestación que ha sacudido de nuevo el establishment europeo. Save Europe for Migration, el nombre de la manifestación, en el cual miles de personas en las calles de la capital de la Unión Europea reclamaron el derecho a una Europa europea, a frenar la inmigración masiva y a defender la identidad cultural de un continente que muchos sienten que ya está desapareciendo. Una manifestación que en los medios progresistas no ha aparecido y que otros han demonizado. Pero para ello contamos con nuestra siguiente invitada que estuvo allí y que nos va a contar qué vivió en primera persona. Ada, querida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al show. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Daniel. Estoy muy bien. Ada, estuviste en Bruselas en la manifestación Save Europe esta semana. Cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Qué ambiente había allí y qué te llevó a estar allí? Pues la verdad que el ambiente estuvo muy, muy guay. Ayer se reunieron todos en la plaza delante del Parlamento Europeo, se llama Plaza de Luxemburg, sobre las 3 de la tarde e hicieron una serie de discursos, pues los organizadores de The Save Europe Act, que estaba Eva Blar, Martin Sellner, Dreis, incluso el parlamentario Dominik de Polonia. Y bueno, no había tanta gente porque intentaron cancelar esa manifestación. El alcalde de Bruselas, justo el día anterior, dijo que no se podía hacer y que sería completamente ilegal y que iba a arrestar a las personas que pues se manifestaran. Pero gracias a Dios el sistema judicial de allí les dio la razón a los organizadores y se pudo llevar a cabo. Lo que me llamó mucho la atención es que justo pusieron una frontera delante del Parlamento Europeo para que no pudiéramos acercarnos adentro del Parlamento Europeo, que es muy irónico, la verdad, porque nosotros nos estábamos manifestando porque queremos una frontera en nuestras fronteras, no queremos pues esa inmigración descontrolada y ellos son los que no nos dan las fronteras, pero ellos sí que pusieron una frontera al Parlamento para que nosotros, europeos, no pudiéramos... Veamos el vídeo. Ajá. Are you now removing this? Are you removing it?
Why did you place it here in the first place? Why did you put this up in the first place? I speak a little bit English. We brought the place for two manifestations. Okay. Ada, ¿crees que esto, la causa de esta manifestación, es una causa que está conectando a gente de Europa de diversos países? ¿Crees que hay una causa común ya entre diversos partidos, entre diversos movimientos, en que se inicien las deportaciones masivas, en que haya una remigración masiva? Efectivamente, todos los países de Europa quieren que pasen la remigración, deportaciones masivas, excepto de Polonia y Hungría, porque nunca han tenido un problema inmigratorio. La resta de Europa estamos cansados ya de esta crisis y de esta inseguridad que tenemos en las calles, entonces nos hemos unido todos para pedir una cosa muy fácil: deportaciones masivas. ¿Cómo crees que los medios tratan el movimiento de la remigración? ¿Crees que es justo? ¿Crees que hay toda la cobertura que se le debería dar? Bueno, depende de qué medios. Los medios independientes por las redes sociales obviamente le dan toda la cobertura necesaria y nos apoyan, pero los medios tradicionales, que muchas veces están subvencionados por partidos políticos de izquierdas o incluso de los estados, o no le dan toda la atención que merecemos, o bien inventan, como por ejemplo nos llaman nazis, fascistas y bueno, todos estos insultos que no nos representan, pero les gusta llamarnos para que la gente nos odie, no se una a nuestra causa y nos demonice, básicamente. Ada, tú fuiste baneada del Parlamento Europeo. Efectivamente. ¿Pudiste entrar? ¿Cuál es tu situación actualmente? ¿Es una prohibición temporal? ¿Es una prohibición indefinida? Cuéntanos, ¿cuál es ahora mismo Bueno, tu situación? es una historia un poco irónica porque me invitaron a inicios de junio a hacer un discurso sobre la libertad de expresión, ya que también fui baneada del Reino Unido. Y justo cuando fui a entrar al Parlamento Europeo, pues mi pasaporte no funcionaba. Y después de esperarme 45 minutos, bajó un jefazo, básicamente, del equipo de seguridad y me dijo que yo estaba bloqueada, o sea, mi entrada estaba bloqueada por un vídeo que publiqué 2 meses antes donde yo daba mi opinión sobre unos políticos de izquierdas que se estaban manifestando en contra de una ley que iba a facilitar las deportaciones masivas. Entonces me dijeron que el bloqueo iba a ser de 6 semanas temporalmente y que luego me iban a dar una respuesta oficial de cuánto tiempo en verdad iba a estar bloqueada. ¿Qué pasa? Que ya han pasado 6 semanas, a mí no se me ha avisado, mi abogada ya les ha contactado 2 veces y la única respuesta que hemos recibido ha sido que vamos a tener una respuesta cuando sea el debido tiempo. Y nadie sabe cuándo va a ser el debido tiempo, ya que a mí me dijeron 6 semanas. Así que no tengo ni idea hasta cuándo voy a estar baneada, pero bueno, no pude entrar. ¿Cómo ves la situación en el Reino Unido? Porque allí también tenías prohibida la entrada. ¿Crees que con el cambio de primer ministro puedes tener una opción a volver al país o crees que todavía va a seguir en la deriva más radical de incluso aplicar la ley islámica? Porque cada vez los laboristas abrazan más el islamismo. Efectivamente, pues bueno, hasta que no veamos un cambio de gobierno a un gobierno de derechas, yo creo que no voy a poder entrar, lamentablemente. Pero vamos a ver, si Labour continúa al poder, ya te aseguro yo que no nos van a dejar entrar ni a mí ni a los otros 11, 12 activistas que también han sido baneados porque no les gusta lo que tenemos que decir. Y Ada, cuéntanos, ¿qué opinas sobre el reciente anuncio, actualización de la nueva regularización de inmigrantes que va a llevar a cabo el gobierno? Empezaron diciendo que iban a ser 500.000, continuaron diciendo que iban a ser alrededor de 1 millón y hemos conocido estos días que pueden llegar a ser 3 millones. ¿Cuál es Bueno, es que es un tu sensación a esto? ¿Cuántos crees que pueden llegar a ser al final? Esto es una puñetera vergüenza, la verdad, lo que está pasando en España. Yo creo que van a llegar a ser todos los necesarios hasta que el Partido Socialista continúe teniendo una mayoría, porque todos sabemos que solo lo hacen para continuar en el poder. Pedro Sánchez sabe que el segundo de que se vaya del poder va a entrar a la cárcel, porque es un corrupto y toda su familia es una corrupta y todos van a estar en la cárcel. Entonces van a intentar regularizar a todo el mundo posible solo para ganar el voto.
Me parece muy mal, obviamente, y lo que me preocupa más es que cuando hablo con los políticos de estos días que he estado en Bruselas, los políticos de la Unión Europea nos quieren sacar de la Schengen Area porque es un peligro para la seguridad de los otros países. O sea, no solo nos está repercutiendo a nivel seguridad en España, sino que también estamos repercutiendo la seguridad de todos los otros países porque se regularizan en España y luego se pueden mover libremente por muchísimos otros países de Europa. Y esto es una vergüenza a nivel nacional e internacional. Somos el hazarreír del mundo ahora mismo y todo por culpa de Pedro Sánchez. ¿Crees, Ada, que el problema de la inmigración ilegal es un problema de voluntad política o realmente es un plan de reemplazo globalista en Occidente? Bueno, yo creo que hay un poco de ambos motivos detrás de este problema de inmigración. Está claro que nos están intentando reemplazar. Solo hace falta ver la tasa de natalidad que tenemos los europeos, la tasa de natalidad que tienen los inmigrantes y luego el flujo de inmigrantes hacia Europa. Pero también creo que es una estrategia política para continuar en el poder. Como he dicho, los españoles de bien odiamos a los partidos de izquierda por todo lo que han hecho con nuestro precioso país. Entonces, saben que la única esperanza que tienen para seguir en el poder son sus votos. Pero además de eso, sí que nos quieren reemplazar, como dijo Irene Montero hace un par de meses, que a ella le encantaría reemplazar los fachas como nosotros por inmigrantes. Y me parece muy triste y una vergüenza. Ada, ¿crees que el viento está cambiando y que las manifestaciones como estas son el inicio de un giro real? Efectivamente, y te diré encima, Daniel, que creo que nos estamos uniendo los de derechas y los de izquierdas españoles a favor de parar la inmigración, porque yo tengo personalmente muchísimos amigos y amigas que son culturalmente de izquierdas, pero dicen, basta ya, no podemos continuar viviendo así, es una vergüenza que tengamos que sentirnos inseguros por las calles, no nos podemos comprar casas, las colas para el médico sean de años, el sistema educacional haya bajado la calidad completamente. Entonces, yo creo que muchísima gente de izquierda va a empezar a votar a la derecha para solucionar estos problemas, por mucho que ellos puedan no estar a favor de muchas partes culturales del diálogo de la derecha. ¿Por qué crees que los europeos sienten que su cultura e identidad están desapareciendo, pero tienen miedo de decirlo en voz alta? Bueno, yo creo que es por la cancelación que vivimos, desafortunadamente, en nuestros países. Yo siempre lo digo, cuando empecé a dar mis opiniones por redes sociales, sufrí unas consecuencias brutales. Me sacaron de grupos, ya nadie quería relacionarse conmigo públicamente y afortunadamente yo ahora vivo de esto, vivo de mis redes sociales, pero mucha gente tiene trabajos que mantener, familiares que no quiere perder, amigos que no quiere perder y prefieren mantenerse las opiniones para ellos mismos. Aunque también te voy a decir que estamos normalizando un poco hablar sobre estos tópicos y que ya no sea un tema tan tabú como igual lo era hace 2 o 3 años, porque la gente ya está tan harta que ya no podemos más. Ya nos da igual jugarnos el trabajo, que nos cierren la cuenta de banco, todas las consecuencias. Queremos un cambio porque así no se puede vivir. Bueno, tú eres el ejemplo de haber asumido muchas consecuencias por hablar en público, ¿no? Ujú, Entre ellas, como efectivamente. habíamos comentado, la de haber sido baneada en Reino Unido y Ujú. recientemente en el Parlamento Europeo. ¿Cuál crees que puede ser la siguiente? Bueno, yo me temo que Australia, porque va por el mismo camino que el Reino Unido y Estados Unidos. Ojalá que no, no he estado nunca y no sé si quiero intentarlo ahora mismo. Ada, querida, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a publicidad. Volvemos enseguida. Muchas gracias. Hoy tenemos con nosotros un opositor venezolano, Andrés Zambrano, activista en redes sociales, quien comentaremos con él pues, las sensaciones sobre esta entrevista y cómo el equipo de María Corina Machado ha lanzado campañas de difamación y acoso a todo aquel que no la apoya, incluso contra funcionarios de Estados Unidos. La entrevista que realizó en exclusiva mundial a Delcy Rodríguez Javier Negre desde el Palacio de Miraflores ha sacudido el panorama político venezolano e internacional. Las declaraciones sobre Zapatero, las minas de oro, incluso algunas sobre María Corina Machado y su abogado, han respondido con más ataques y difamaciones del enjambre. Pero la pregunta que hoy nos hacemos es, ¿qué repercusión ha tenido esta entrevista en Venezuela y en la comunidad exterior?
Para ello contamos con Andrés Zambrano. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo Bienvenido al vamos? show. Gracias, Muy gracias por la bien. invitación. Andrés, Un tras ver placer. la entrevista, ¿por qué crees que el entorno digital de María Corina Machado ha lanzado una campaña acusando a Javier Negre de lavarle la cara al régimen? Bueno, en todo caso, siempre sabemos que hay un grupo de la oposición que le llaman el enjambre azul, el chavismo azul, que se ha encargado de manera descarada a querer manejar la narrativa opositora, establecer los lineamientos de comunicación, qué es lo que tiene que pensar cada quien, qué es lo que no se debe decir. Y evidentemente se acostumbraron, ¿no?, a decir prácticamente quién es opositor y quién no, según lo que comente. Cosa la cual pues nos hace ver que es una manipulación, ¿no?, bien clara, y unas ganas también, que es lo más importante, asumo yo, de querer cancelar el debate en las redes sociales, porque si bien es cierto y muchos quieren defender la democracia, parte de ella o lo que deviene de la misma es el pluralismo de ideas, y eso es importante. No podemos querer cancelar la opinión de otro porque simplemente no condice con un lineamiento o una narrativa ya previamente establecida, que es lo que normalmente hacen ellos. Este grupito digital funciona así. ¿Crees que el entorno de María Corina Machado ha cometido un error de cálculo acusando a periodistas como Negre y funcionarios americanos como John Barrett de chavistas? Bueno, yo pienso que más que un error de cálculo, esto vendría siendo una falta de lectura o una especie de inmadurez a nivel geopolítico. Porque fíjate esto, Daniel, algo bien interesante es que nosotros vemos cómo hoy el Rodrigato o todo lo que conforma la estructura del chavismo está prácticamente siendo funcional a los intereses de los Estados Unidos, y eso es únicamente porque ellos son quienes a niveles pragmáticos sabemos que le sirven pues a los Estados Unidos, ¿no? Son quienes tienen el control territorial, quienes a través de ellos mismos, si nosotros queremos lograr un plan de 3 fases o en todo caso, pues ser espectadores, ¿no? Que es lo que somos nosotros, ese plan de 3 fases, tenemos que saber que Estados Unidos los tiene que evidentemente utilizar a ellos para poder cumplir tal objetivo. Entonces pienso yo que más, si lo miramos en un ángulo certero, esto es una falta de madurez a la hora de poder leer a nivel geopolítico toda esta situación. ¿Qué preguntas te parecieron más duras a Delcy? ¿Crees que se sintió cómoda durante la entrevista? Eh, bueno, yo estuve viendo la entrevista y no esperaba, la verdad, porque yo veo que hasta ahora ningún reportero lo ha hecho. Cabe destacar que esa pregunta que le hizo Javier Negre me pareció muy asertiva, y es la de la comunicación directa con la CIA. Yo creo que si nosotros analizamos y vemos este tema de cómo catalogar a Javier Negre como alguien que era netamente colaboracionista, hay que tratar entonces de entender cómo se relaciona él haber hecho esa pregunta a Delcy Rodríguez con parte de lo que se dice que él estaba haciendo, ¿no? De lavarle la cara. ¿Cómo se le lava la cara a alguien que le está diciendo allí mismo de frente a las cámaras y al ojo de prácticamente toda la comunidad internacional que ella formó parte de negociaciones con la CIA? Algo que taparlo sería ponerse la venda de manera voluntaria, porque eso se ve, eso es algo que está más que claro. Andrés, ¿qué crees que buscan esas estrategias de coacción y ataques? ¿Crees que María Corina busca un corinato, en este caso, donde no haya un espacio en la oposición más allá de ella? Mira que yo pienso que una de las cosas, y en lo que nosotros venimos dando la batalla cultural, ¿no? En este caso, muy a título personal, un día decidí por las redes sociales empezar a tocar estos temas, después de haber despertado incluso, porque yo era uno de los que veía en figuras de la oposición la única salida, el tema electoral y tantas cosas que nos han vendido. Y yo pienso que al sistema chavista realmente le conviene que se siga
o que el venezolano, sus preferencias sean siempre con un profundo sentir caudillista, ¿no? O sea, es decir, tiene que haber siempre este líder mesiánico, en este caso María Corina, que nos va a salvar del malvado régimen y pues ella es la única que puede, cuando sabemos que María Corina Machado tiene pensamientos muy centristas, lo ha dejado muy claro, ella no apunta a una corriente de pensamiento de derecha, tampoco es conservadora, cosa la cual pues sabemos que a Donald Trump esto no le gusta, pero el sistema siempre nos quiere arrastrar hacia allá, ¿no? Y pienso que quienes defendemos las ideas de derecha tenemos que siempre estar atentos a esta situación, dar la batalla y pues aquí yo siempre he dicho, estamos en las manos de Donald Trump. Eso está claro. Andrés, comentabas esto, ¿no? Al final, mucha gente asume que María Corina Machado es la líder de la derecha, ¿no?, venezolana, pero quienes la conocen bien, pues dicen que dista ideológicamente bastante de ser una líder de derechas. Al final, bueno, incluso estuvo financiada por USAID durante el periodo de Biden. ¿Cómo la definirías tú ideológicamente y por qué crees que ha logrado posicionarse como referente opositor, sin dejar espacio a otras voces? Ok, yo a María Corina Machado, personalmente, o por lo que yo pueda creer, ¿no? Yo creo que no hace falta, o sea, ella misma nos los ha puesto en la palestra. Ella dice, yo soy de centro liberal. Hay una entrevista que incluso un referente que también es analista político, está en YouTube, le hizo una vez y ella misma lo dijo. Esa entrevista está en YouTube. Ella dijo, yo soy de centro liberal. Ahora bien, hay que entender que en Venezuela, después de la caída de Marcos Pérez Jiménez, lo que se llamó el punto fijismo, ¿qué fue lo que nos trajo al escenario? Una repartición de poder entre dos partidos que está más que claro que siempre han profesado ideas de izquierdas y pese a ello, pues Venezuela a nivel histórico, ¿no?, desde ese momento nunca ha tenido otra alternativa, otra opción. Viene siendo María Corina Machado una persona que es de centro, lo más alejado de ese espectro político y por eso quizás ha podido tomar participación, ¿no?, en espacios de liderazgo y ha quizás ganado la confianza de muchos, pero no, y esto es muy importante decirlo, de quienes realmente rechazamos cualquier posición ecuánime frente a un sistema criminal. Entonces, eso siempre hay que recalcarlo, Daniel, porque es muy importante quienes conformamos esta idea y sabemos lo importante que es para un país llevar a cabo un movimiento de derechas, tenemos que dejar clara nuestra postura y entender que un liderazgo de derecha es lo que realmente necesita nuestro país. Andrés, muchas gracias. Y esto ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse a este canal, también en nuestras redes sociales. Y volvemos la semana que viene con Javier Negre presentando desde este programa. Seguimos dando la batalla. Muchas gracias por acompañarnos una vez más.